back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Bueno, otro de los temas que queríamos conversar, ya el último de esta tarde, tiene que ver con un tema de total actualidad. El miércoles o jueves va a tratar la Cámara el proyecto, entre otros proyectos, además del proyecto de reforma laboral, va a tratar también esta otra propuesta de un proyecto que tiene que ver una vez más con intentar bajar la edad de imputabilidad en los menores, bajarla a 14 años. Para charlar un rato del tema, lo tenemos de aquel lado al amigo Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Darío? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, le diera charlar un ratito sobre el tema de la baja de la edad de la imputabilidad. Digo, es un tema que ustedes trabajan también todo el tiempo, también el tema de los jóvenes y los niños. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen al respecto sobre este tema? Mirá, nosotros lo hemos dicho muchas veces públicamente, hemos hecho presentaciones justamente al Congreso. Nosotros estamos en desacuerdo con la baja de edad, partiendo del principio de que no va a resolver absolutamente nada de lo que se plantea resolver. No es que estemos en desacuerdo con que se haga un tratamiento del delito efectivo, que dé respuesta a los problemas que hoy tenemos, sino que pensar que meter a los pibes cada vez más chicos presos va a resolver el problema de la seguridad es un error, y es un error que lo que hace es ir en sentido contrario de lo que se pretende, porque lo que hace el sistema penal es justamente descargar mucho más violencia, mucho más vulneración de derechos sobre pibes que están en una situación compleja, y eso no va a hacer que esos pibes sean mejores o dejen de cometer delitos, sino que por el contrario, ¿no? Los mete en un camino de violencia, en un camino de profundización de lo delictivo. Entonces, bueno, suponer que eso se va a hacer es un error, no va a resolver nada. Después cada uno podrá pensar lo que quiera, y hay mucha discusión simplificada sobre un tema que es muy complejo, porque es pensar cómo resolvés la complejidad del delito en pibes chicos o jóvenes, ¿no? Que en general pertenecen a sectores que padecen mucha vulnerabilidad hoy en día. Ahora, cuando vos pensás el tema desde el punto de vista de las estadísticas oficiales, y no estoy hablando de la percepción social del delito, sino de datos objetivos y concretos, como es el homicidio doloso en una sociedad, no solo Argentina tiene una tasa de homicidio doloso, que es el homicidio cometido con intención de matar, ¿no? Sí, sí. Ese índice en Argentina es un índice bajo comparado con, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene un índice de 5.5 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, y Argentina tiene 4.5 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, y ahí no hay posibilidad de ocultar esa cifra, porque son los homicidios, más allá que no se sepa quién lo cometió, eso que son sabe que ocurrió. 40 cada 100.000, digamos. Toda vida cuenta, está claro esto, digo, pero para poder dimensionar el número, porque te dicen el 4%, vos decís, bueno, ¿de qué cantidad? Pero estamos hablando cuando... No. 4,5 de cada 4,5, claro, o sea, son 4 cada 4,5, 5, ponele, cada 100.000. Digo, te insisto, esto toda vida cuenta, pero digo, la fría estadística... No, un solo homicidio es grave y es terrible, sí, y uno no quiere que pase, y cuando hablas con una familia que sufrió un homicidio, obviamente uno en ese sentido no quiere que pase. Pero lo que digo es que los países europeos están en 3,5 de cada 100.000. Los países de la región, centroamericanos o algunas zonas de Brasil, están en 40, 50 de cada 100.000. Es decir, Argentina tiene un índice bajo. Y si vos llevas eso a la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de la población de nuestro país, y a la complejidad que tiene el delito cometido por los pibes, observamos que los pibes menores de 18, que de 16 a 18 hoy la ley los penaliza, hubo 70 homicidios dolosos el año pasado, 70. En toda la provincia de Buenos Aires, que insisto es el 40% de la población del país. Y de esos, la mayoría tienen 16, 17 y 18 años. Son muy pocos los casos de homicidios
cometidos por pibes menores de 16. Pero también, y esta es otra falacia que hay que clarificar muy bien, no es cierto que los pibes menores de 16 que cometen delitos graves no estén presos. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos 68 pibes detenidos que cometieron delitos graves como homicidio o algún abuso sexual agravado, ¿no? O algún robo con arma agravado. Entonces, a partir de una medida de seguridad que dictan los jueces, los pibes terminan detenidos en los centros de jóvenes, en las cárceles para jóvenes. Entonces no hace falta bajar la edad, porque hoy los pibes que cometen delitos están en cana, están presos. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué bajar la edad si hoy ya tenés las herramientas legales para detenerlos? Si no los detenés, hay que analizar cuáles son los otros problemas por los cuales no se detienen, ¿no? Funcionamiento de la justicia, de la policía, lo que quieras. Pero la prisionización está. Entonces, el problema de bajar la edad es que vos lo que haces es abrir una canilla a un poder judicial que los va a mandar a detener cada vez más pibes y cada vez más por delitos no graves, porque insisto, por los delitos graves hoy ya están en cana. Claro. Entonces vamos a tener pibes por delitos menos graves presos. Y el problema también es que van a cárceles para jóvenes cuando está pensado que va a haber lugares adecuados para su reeducación o resocialización, sino que van a lugares donde lo que padecen es el aislamiento de entre 18 y 24 horas, escaso acceso a la educación y a la formación laboral, un desastre la comida, un desastre la atención médica, no existe la atención psicológica para adicciones, que en general la mayoría de los casos de los pibes menores que cometen delitos es por problemas de adicciones, digamos, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, ¿cuál es el sentido de prisionizar? Si no vas a resolver el problema, si esos pibes encerrados en esas cárceles van a terminar saliendo peor de lo que entraron, para seguir en el camino del delito, ¿no es cierto?, en un camino de violencia. Entonces, bueno, no tiene ninguna racionalidad el proyecto, no va a mejorar nada, no va a cambiar nada. Seguramente mucha gente se quedará más tranquila y pensará que esa es una solución, una respuesta eficaz a un problema complejo, pero lamentablemente les tengo que decir que esto no va a resolver nada de lo que se plantea y lo que va a provocar es un mayor daño en nuestra sociedad. Claro, digo, un Estado que además también se va a correr de su tarea de cuidado, digo, ¿no? Va a judicializar a estos pibes y se corre de la tarea de atención a los chicos, digo. Es que ese es el problema, digamos, hay un déficit en las políticas de niñez que tienen que contener a los pibes en los momentos previos a la comisión de un delito. Entonces, cuando falla la contención del Estado, cuando fallan las políticas sociales, las políticas de inclusión, cuando vos no trabajás con esas familias que tienen problemas de violencia, problemas de consumo de drogas, etcétera, bueno, lo que termina pasando es que si el Estado no contiene esa situación y le da oportunidad a esos pibes, lo que llega primero a esos pibes es la violencia, las organizaciones delictivas, los narcos, ¿no es cierto?, que tienen mucho desarrollo hoy en todo el territorio nacional. Entonces, bueno, es como decís, la respuesta debería ser una respuesta del Estado pensada en cómo garantizamos que esos pibes estudien, tengan una formación laboral, nada, generarles un proyecto de vida, ¿no? Bueno, y digo, también el discurso de la baja en la edad, digo, cierra perfecto en una sociedad que pareciera, en principio, y no sé si tan en principio, se ha movido como gran parte de las sociedades del mundo, digo, hacia la derecha, digo. Esto es un planteo claramente de los discursos de derecha, ¿no? Encabezado por Bullrich, por ejemplo, ni más ni menos. Totalmente, lo que intentan justamente es plantear que la única solución a los problemas sociales complejos es más violencia del Estado, es más poder punitivo del Estado, más cárcel, más violencia del Estado, matémoslo a todos, ¿no es cierto?, pena de muerte, metámoslo en cárceles donde se los torture. Bueno, si pensamos que la solución es la violencia, cualquier padre, madre medianamente racional sabe que la forma de resolver el problema con un hijo, salvando la distancia en la comparación que voy a hacer, no es agarrándolo a palo. Si vos agarrás un pibe, lo matás a palo todas las veces que hace algo que no está bien o con lo cual vos no estás de acuerdo, y no vas a resolver el problema que ese pibe sea mejor o que ese pibe tenga un futuro donde pueda desarrollarse. Lo que vas a generar es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos que el tratamiento debe ser ese, asumamos que vamos a tener una sociedad llena de un montón de gente, un montón de pibes que
bueno, que lo van a hacer es reproducir esa violencia y vamos a tener una sociedad más violenta, no ya porque hay pibes que cometen delitos jóvenes porque se les ocurre o porque, ¿no? Sino porque, bueno, hay un Estado que lo que está generando es eso. Y en eso hay una responsabilidad compartida de todos los que somos parte de una sociedad, porque con los discursos de que hay que pegarles más, hay que meterlos en canas de más chicos, hay que matarlos, lo único que logramos es que la sociedad sea peor, digamos. No hay ningún país en el mundo donde se haya demostrado que bajar la edad reduce el delito. Lo que reduce el delito son políticas sociales, política de inclusión, insisto, que los pibes puedan ir a la escuela, que los pibes puedan tener actividades de formación laboral, actividades deportivas, que tengan tratamientos contra las drogas, que eso es lo que no tenemos hoy de manera adecuada. Hay un déficit tremendo en la asistencia a las adicciones y bueno, entonces ataquemos de raíz el problema, no poniendo parches. Bajar la edad es poner un parche que lo que hace es no resolver la cuestión y generar mucho más deterioro en la sociedad. ¿Ustedes querían el línea directa con diputados, senadores, bueno, con parte ¿no? de quienes van a estar votando estas leyes? ¿Qué perciben? ¿Que esto se va a terminar aprobando, digo? A nosotros, hasta que las cosas no están sancionadas, no bajamos los brazos, seguimos mandando comunicaciones, tratando de hablar, de explicar. Obviamente vemos que hay mucho consenso porque a nadie le interesa decir otra cosa, porque enseguida hay un bombardeo mediático en las redes. Es llamativo, es llamativo, el silencio de la oposición política, al gobierno de Milei. También, bueno. No hay interlocutores del peronismo que estén hablando de este tema, ¿eh? No, claro, y los que hablan, vos si lo escuchás a Berni o lo escuchás al actual ministro de Seguridad, claro, al actual ministro de Seguridad de la provincia, Alonso, lo que están diciendo es que hay que bajar la edad, incluso sin ponerle límite. Que cualquier pibe que comete un delito pueda ser punible. Entonces, bueno, es un tema que se transversaliza, obviamente, de distintos sectores y partidos terminan apoyando y nadie quiere quedar públicamente como, entre comillas, defensor de delincuentes, ¿no? Cuando en realidad tenemos que pensar que el tratamiento de estas cuestiones era diferente en nuestro país, incluso no muchos años atrás, cuando nosotros éramos chicos, qué sé yo. Sí. Y cuando uno piensa, mira, yo tengo un primo, porque como tengo varios primos en Verónica, no piensen que es uno de los que vive en Verónica, soy un primo que hoy no vive en Verónica, pero cuyo padre se crió con mi viejo en la escuela Granja San Isidro. Sí. Es por eso. El caso de mi viejo y de tantos pibes pobres es que de muy chico su padre los abandona, quedan en una situación de mucha pobreza y los hermanos más grandes, de mis tíos, empiezan a salir a robar ahí en Cacharí, que es donde eran ellos, a chorear para comer, pues estaban cagados de hambre. Entonces, bueno, a partir de eso el hermano más grande va al municipio, le dice, bueno, no tenemos para comer, mis hermanos están robando, ahí los agarran a todos, los meten en el sistema en ese momento en colegios de menores y bueno, en el caso de mi viejo y mis tíos terminan criándose en la escuela Granja San Isidro. Claro. Este primo mío, la otra vez miraba en sus redes, diciendo hay que matar a todos los pibes chorros, hay que matar a los delincuentes, y le escribí y le digo, ¿conocés la historia de tu viejo y de mi viejo? Claro. O sea, porque ellos son esos pibes. Tu viejo y mi viejo, que en la pobreza tenían que morfar, hubiesen sido pibes a los que hoy algunos podrían reclamar que los maten o que los metan en cana. Y por suerte llegó de parte del Estado otra salida, que fue bueno internarlo. Después podemos discutir que eso esté bien o mal, cómo, sí. ¿no? ¿Qué pasa en estos lugares? Pero eran los centros asistenciales antiguos, ¿no? La escuela Granja, digo. Muchas de las personas que viven en el pueblo egresaron de la escuela Granja y si pudieron formar una familia, si pudieron tener un trabajo y un oficio, es porque hubo un Estado que les dio esa posibilidad. Sí, vos sabés que la semana pasada hablando de este tema con un abogado y una abogada, no son los que habitualmente nosotros conversamos habitualmente, yo les preguntaba un poco su opinión y charlando de ese tema y había dos cosas que surgían de esa charla. Lo que vos dijiste al principio, la complejidad del tema, ¿no? Que es muy amplio y que se trata muy superficialmente. Y sí, nos acordábamos del tema de la escuela de la escuela San Isidro, ¿no? Y lo mismo que vos estás contando, ¿no? Había una contención por parte del Estado. ¿Sería mejor o sería peor? No sabemos, serían otros tiempos también, pero hoy... Sin duda que eso era mejor respuesta que la cárcel, digamos, que la policía, ¿no es cierto? Porque es otra cosa. Sí. Entonces... Hoy también hay dispositivos estatales para esa niñez en situación de vulnerabilidad. No funcionan bien, hay problemas, es cierto.
Hay veces que el Estado no da respuesta y entonces genera mucha bronca y mucho reclamo al Estado de que aparezca la sanción. Entonces, lo que hay que reclamar al Estado es que efectivamente disponga de programas de asistencia, de contención a esos pibes, de asistencia a la violencia, de asistencia a las adicciones, pero no es con la policía y la justicia que vamos a resolver el problema de un pibe que hoy consume droga. Y la verdad que en el pueblo nuestro y en toda la provincia, en todo el país, hay muchas situaciones y mucho acceso a drogas y mucho comercio ilegal de drogas. Y bueno, ahí tenemos un problema. Ahora, ¿cómo abordás ese problema? ¿Lo considerás un problema de salud y lo asistís? Por supuesto que también hay una parte que el Estado tiene que hacer, que es la persecución penal. Ahora eso no pasa, digamos, ¿no? O pasa pocas veces, o pasa excepcionalmente, porque además los grandes narcos tienen arreglos con los poderes políticos y entonces nunca los atrapa el sistema penal. Entonces los que terminan presos siempre son los más pobres de toda pobreza y que comiten, insisto, delitos que no tienen tanto impacto en nuestro país. Insisto, una muerte es tremendo y no quiero que ocurra, por supuesto, pero no estamos en medio de una epidemia delictiva donde todos los menores salen a robar y a matar. Eso no es lo que pasa en Argentina, no es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y entonces, ¿por qué apelamos a una solución que va a agravar y profundizar ese problema en lugar de revertirlo? Y esto también, uno podría tomar el ejemplo también de el chico complicado que sale, porque estamos hablando de 14 años, pibe que sale del primario, ¿no? El pibe Claro. complicado del barrio, de la escuela, va a terminar judicializado y en un lugar que no está preparado, a lo mejor por, no sé, por mandarse alguna no demasiado grave. Totalmente, totalmente. Hoy los centros de jóvenes, los centros cerrados, los centros de recepción son cárceles para jóvenes donde sufren torturas, malos tratos, padecimientos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo se sale de un lugar así? Se sale peor. Y ese salir peor y esa violencia que te genera un lugar así, y bueno, la volcás otra vez en la sociedad porque es inevitable, digo. Entonces, o cambiás el destino de esa vida y cambiás el sentido de esa vida para lograr que cuando vuelva a la sociedad tenga otra connotación mucho más constructiva y positiva de cara a lo social, o lo que vas a tener es un montón de pibes que cada vez van a generar mayores violencias en nuestra sociedad. Entonces, bueno, las cosas se van a agravar, se van a profundizar. La verdad es que no tiene razonabilidad, no tiene lógica, no tiene ningún dato en cifras que justifiquen esta política, este cambio en la política de niñez. Pero bueno, hoy en día nadie discute mucho nada. Es la discusión sobre el mundo de las sensaciones, la simplificación. Entonces, bueno, ya estaba. El odio aparece contra los pibes pobres, chorros que cometen algún delito, los metemos en cana y listo. Bueno, Y termina saliendo después con un máster, porque probablemente termine con gente mayor, con las cuestiones que planteaste vos de los institutos, claro. digo, ¿no? Exacto, porque y no va a salir claro. mejor, digo, de cómo entró o ayudado en cómo entró. No, porque además hay muchas ficciones que se discuten, ¿no? Se discute, bueno, sí, que vayan a centros de jóvenes y el Estado tiene que construir centros de jóvenes. Sabemos que eso no pasa, No, bueno. que los terminan hacinando en los mismos lugares que hay, ¿no es cierto? Como decís vos, hoy lo que pasa en la provincia es que hay pibes de 14 detenidos, de 15 detenidos que están alojados con pibes de 18, ¿no es cierto? Que cometieron delitos graves. Entonces, bueno, esa ecuación no cierra por ningún lado, eso no resuelve nada. Así que bueno, la verdad que estamos en ese sentido muy preocupados porque, bueno, vos cuando cuidás tu jardín y tenés hormigas en tu jardín, y bueno, sí, matás a las hormigas porque te comen las plantas, bueno, entonces vas y ves qué veneno le pones, que si le pones arroz, si le pones, qué sé yo. Ahora no vas a ir a tirar una bomba atómica en el jardín para matar a las hormigas, porque obviamente esto es más o menos igual, digamos. Bajar la edad implica una medida extrema que lo que va a hacer es empeorar el problema, no resolvértelo, aunque vos creas y tengas la idea de que lo resolvés. En 2 segundos, Roberto, después la semana que viene yo quiero charlar el tema con vos, pero digo, se van a cumplir 13 años el próximo sábado, creo, del asesinato de Sebastián Nicola. Digo, ahí estaba justo comunicándome con los chicos que arman habitualmente el festival. Digo, sabemos que hay movimientos en la... que ha habido bastante movimiento en la causa. Bueno, por ahí la semana que viene nos molestamos para charlar más ampliamente, pero bueno, si querés agregar una cosita ahora, para que se enteren quienes estén escuchando, para poder ir a Punta Indio, a
a acompañar. Sí, vos sabés que estaban viendo los chicos que siempre organizan el festival, que por ahí no hacían el festival este año, pero sí alguna actividad, Sí. algunas actividades más culturales estaban organizando. Así que sí, nos encontraremos el 14 de la tarde, como venimos haciendo, en el reclamo permanente de justicia, porque eso no queremos que pase, digamos, ¿no? Que haya otros pibes como Sebastián, chicos que tendrían que haber estado en la escuela, que tendrían que haber estado haciendo otros tipos de actividades, y bueno, y no tuvieron ese destino, ¿no? Tuvieron otro peor, que fue la violencia de actores y agentes estatales que lo mataron y que, bueno, para colmo hoy es un crimen que sigue impune, no totalmente impune, porque algo de justicia hubo, sí. pero bueno, que sigue en general impune con la responsabilidad más directa, porque bueno, Sebastián no tendría que haber estado donde estaba, tendría que haber estado en otro lugar, ¿no? Sí. En la escuela, en el club, no, así que bueno, también es para hacernos pensar cómo resolvemos las conflictividades juveniles en nuestros pueblos. Muy bien, Roberto Cipriano, te agradezco un rato en la tarde de la CPM, te mando un saludo. Abrazo grande, Adri. Hay corrupción